Entonces, ¿se acuerdan qué es la nutrición? O para empezar, ¿qué es la alimentación? Es cuando te alimentas, cuando ingieres alimentos. Cualquier alimento que nos llevamos a la boca, ya es, digamos, alimentación, nos estamos alimentando. ¿Pero creen que sea lo mismo alimentación que nutrición? No. ¿Por qué? Porque yo pienso que nutrición se refiere a otra cosa, como ya más después de que consumes el alimento. A ver. Yo digo, alimentación, ahorita piensas que ya comes todo chatarra y eso, pero nutrición es cuando ya estás a dieta. A dieta, más bien, la dieta es, casi siempre decimos, ay, nos vamos a poner a dieta cuando pensamos que vamos a dejar de comer o vamos a llevar un régimen estricto de alimentos para adelgazar o para subir de peso. Permítanme un momentito nada más. Entonces, bueno, pues cuando consumimos mucha comida chatarra, generalmente esta comida chatarra no tiene nutrientes, no tiene los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para crecer, para que las células se reproduzcan, para que se mantengan en buen estado, para que no nos enfermemos tan fácilmente. Entonces, no es lo mismo alimentación, comer solo por comer, que además nutrirnos, ¿sale? Entonces, ¿qué alimentos sí contienen nutrientes? ¿Cuáles se imaginan? La carne. La carne, las verduras, las frutas. ¿Qué más? Los lácteos. Los lácteos también. ¿Qué alimentos incluyen los lácteos? Quesos. ¿Qué más? Leche en sí misma. ¿Qué más? Crema. Yogur. Yogur, exactamente. Entonces, bueno, como vemos, hay una amplia gama, digamos, de alimentos que sí contienen los nutrientes que necesitamos. Entonces, bueno, pues vamos a ver que además de esos alimentos existen otros que seguramente ya conocen muy bien, que es la comida chatarra. ¿Se acuerdan cuál es esa comida chatarra? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, díganme pues algunos la ejemplos. que contiene mucha grasa o azúcares. Exactamente, ¿como cuáles? Como podrían ser dulces de esos que traen, o paletas. Como los dulces, como las galletas, ¿qué más? Las gomitas. Gomitas, ¿qué más? Las papas. Papas, los chicharrones, ¿qué más? Refrescos. Refrescos, exactamente. Los jugos que ya traen como líquidos que pueden ser dañinos. Por ejemplo, exactamente, los juguitos que están altamente procesados y que contienen muchos azúcares. Entonces, bueno, pues sí, así como lo dicen, realmente hay comida, hay alimentos que sí contienen nutrientes y hay otros alimentos como la comida chatarra que pues en realidad no contiene los nutrientes que necesitamos y todavía peor, si los consumimos en exceso, pues pueden ocasionarnos algún problema en nuestra salud, alguna enfermedad. Entonces, bueno, pues les voy a presentar algo muy brevemente. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Dejen.
Listo. Pues bueno, a ver, aquí díganme ustedes cuáles son alimentos sanos y cuáles son los chatarra. Yo veo manzanas y son saludables. La carne es saludable. La pizza, la hamburguesa, el panquecito, los tacos. Digamos que la pizza podría ser chatarra, la hamburguesa, tal vez El panquecito. el panquecito, tal vez los alimentos que tienen mucha grasa, incluso la carne, bueno, aquí vemos que es como tocino, tocineta, y que contiene mucha grasa. Entonces, a veces, aunque un alimento sea adecuado, si lo consumimos en exceso, también puede ocasionarnos alguna enfermedad. Y bueno, pues aquí está esta chica dormida porque está soñando con todos estos nutrientes. Probablemente ella se haya dormido con un poco de hambre. Y ahorita también les vamos a hablar algo del sueño, que me pareció una muy buena pregunta que me hicieron ayer. Pero bueno, pues vamos a hablar del aparato digestivo, que ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones. No sé si lo recuerden. ¿Se acuerdan cuáles son los órganos que forman el aparato digestivo? El estómago. El estómago. ¿Qué otros? El intestino delgado, el intestino grueso. Boca. El esófago. La boca. Ajá. Exactamente. Bueno, vamos a empezar ahora sí que vamos a empezar desde el inicio. En la boca es donde empieza nuestra digestión. Cuando comemos, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo masticamos. Mordemos, masticamos. Entonces, desde ahí, pues una manzana completa no nos la comemos, ¿verdad? No. Exactamente, como acá dice Noel, la vamos mordiendo pedacito a pedacito y con nuestra lengua la vamos moviendo, con nuestras muelas lo vamos masticando, con la saliva vamos haciendo que esa manzana se vuelva en trocitos mucho más pequeños y que así pasen al esófago y de aquí lleguen hasta el estómago, en donde van a hacerse todavía pedacitos mucho más pequeños y que, bueno, pues el hígado va a secretar algunas sustancias, el páncreas, que está por aquí también, pero que no lo veo, pues también va a secretar enzimas que van a permitir que en el intestino delgado todavía se sigan haciendo mucho más pequeñitos todos los componentes de la manzana. Y aquí en el intestino delgado se van a absorber todos esos, ahora sí ya, nutrientes para que se vayan a la sangre y mediante la sangre se distribuyan a todas las células de nuestro cuerpo. Cuando ya se han obtenido la mayor parte de esos nutrientes, se van a ir al intestino grueso y en el intestino grueso pues se va a absorber la mayor cantidad de minerales, que son sustancias todavía mucho más pequeñitas, y también de agua. Entonces, aquí ya en el intestino grueso se absorbe la mayor cantidad de agua y ya todos los desechos que no nos sirven, entonces se van a ir al recto y vamos a excretar. Entonces, bueno, pues así se forman las heces que nosotros producimos. Ya en alguna otra ocasión leímos el libro de las cochinadas, no sé si lo recuerdan. Sí. Que a algunos como que no les pareció muy agradable, les daba un poco de asco, pero bueno, pues es todo el proceso que se realiza
desde que nosotros comemos algo y lo desechamos, y todo ello para obtener los nutrientes. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, pues aquí está también este aparato digestivo. Tal vez aquí ya está un poco más agrandado. Ya nos hablan específicamente de algunas de estructuras. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la úvula? Yo sí. ¿Cuál es? Es lo que te cuelga dentro de la boca. Mejor conocida como la... Exactamente, como la campanilla. Entonces, bueno, pues aquí en la boca, pues tenemos los labios que nos permiten sentir texturas, la lengua que nos permite identificar sabores, los dientes, el paladar, hay glándulas salivales, hay faringe. Entonces, bueno, pues todas son estas estructuras que van a empezar el proceso de digestión de los alimentos. Y bueno, pues ya cada órgano también tiene otras estructuras que permiten que esa digestión sea más completa y más eficiente. Cuando alguno de estos órganos deja de funcionar, pues entonces podemos tener alguna enfermedad. Ah, miren, por ejemplo, aquí aparece el páncreas. El páncreas, por ejemplo, produce una enzima que se llama insulina y que si deja de producir esta insulina puede ocasionar diabetes. Seguramente ya han escuchado hablar de la diabetes. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo que han escuchado de esa enfermedad? Es muy dañina y, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, las personas que tenían o que tienen diabetes tienen más riesgo de contraer COVID y de que, bueno, sea más grave la infección. Entonces, básicamente, la diabetes es una enfermedad en la cual la glucosa, uno de los azúcares más importantes, no se está digiriendo por completo, no está siendo reconocida por las células y queda una alta concentración de glucosa en la sangre. Entonces, esa gran concentración de glucosa en sangre puede ocasionar que la persona que padece esa enfermedad, la diabetes, quede ciega o que el sistema inmunológico no funcione bien, que por ejemplo si tienen una herida no cicatrice. Entonces, bueno, pues sí es una enfermedad bastante grave y en ocasiones se presenta porque el páncreas deja de producir esa insulina. También el hígado es muy, muy importante porque produce, bueno, por aquí tiene, por ejemplo, una como bolsita, como globito, que se llama vesícula biliar y que va a producir una sustancia medio amarillenta que permite que las grasas se puedan aprovechar, que si una grasa es muy grande, se puede hacer más pequeña y que la podamos aprovechar, que la podamos utilizar. Cuando deja de funcionar, bueno, pues también puede ocasionar problemas muy graves e incluso puede llevar a la muerte. Entonces, bueno, pues realmente todos los órganos funcionan, trabajan en conjunto para que todo nuestro organismo funcione de manera adecuada. Incluso, por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad intestinal, que tenemos por ahí bacterias que no son las más adecuadas, por ejemplo, una salmonela, una bacteria también muy fuerte como la que ocasiona cólera, bueno, pues se instala en el intestino y evita que el intestino funcione bien
Por lo tanto, el intestino delgado no absorbe los nutrientes y el grueso no absorbe agua. Por eso se produce bastante diarrea. ¿Y cómo es la diarrea? Como popis aguada, ¿verdad? ¿Alguna de ustedes ha tenido diarrea? Por acá, Noel dice que él por allá. ¿Nunca? ¿Nadie? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Y no es nada agradable. Porque además, cuando tenemos diarrea, además de estar pues sí, eliminando una gran cantidad de agua, perdemos estos minerales que son bastante importantes y por lo tanto nos deshidratamos. Así que cuando tenemos diarrea, la primera indicación es que nos den agua, pero de preferencia que nos den suerito para recuperar el agua y los minerales que estamos perdiendo. ¿Sale? O también cuando sudamos mucho, por ejemplo, ustedes han visto que los deportistas que sudan mucho están constantemente tomando sueros y esos sueros permiten que puedan recuperar el agua y los minerales que están perdiendo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿Les gustan los sueros? yo nunca he probado uno. ¿No? Yo tampoco he probado uno. Por ejemplo, el suero oral que a veces nos dan en el centro de salud, ¿no lo han probado? No, ni ese. Bueno, vamos a decirle a sus mamás que si tienen por ahí un suerito, que se los dé solamente a probar. Ahora hay muchas marcas comerciales que ya los venden y que en ocasiones, pues, la gente consume muchos sueros. No es lo más adecuado que se consuman en gran proporción porque puede causar un desbalance. Pero, pues digamos, cuando se sienten deshidratados, pues es una buena opción. Y bueno, pues aquí les muestro rápidamente un esquema de cómo el alimento entra a nuestro cuerpo. Tenemos el tubo digestivo y bueno, si ustedes observan aquí, ingestión es cuando nosotros lo comemos. Aquí se están secretando enzimas. Estas enzimas son proteínas que van a permitir que los alimentos, como por ejemplo aquí los vemos todos grandes, todos en conjunto, empiecen a romperse en partes mucho más pequeñas. Y bueno, pues esto es con las enzimas que hay, además también con la motilidad que hay en nuestros órganos. Por ejemplo, el intestino va a estar moviéndose. No es que se mueva y que se eche a correr de un lado a otro, pero sí se está moviendo de tal manera que digamos como que se encoge y se estira. A eso se le llama contracción y relajación y eso va a permitir que los alimentos, las partículas, también puedan romperse en partes mucho más pequeñas. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos que los nutrientes o las partículas que son más importantes se absorban y se vayan a la sangre y que después, bueno, pues de esta sangre vaya a ser distribuida por todo nuestro cuerpo y lo que no sirve se va a las heces. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, suena redundante. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, pero bueno. Aquí está un almidón. Recordemos que un almidón es un azúcar y este almidón lo podemos encontrar en las tortillas, en el pan, o cualquier otro azúcar, por ejemplo, azúcar de mesa o todo lo que consumimos que está endulzado, incluso
las frutas contienen almidones, la papa, la zanahoria, las manzanas. Toda la fruta va a tener azúcares. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una enzima que se llama amilasa, que es la que encontramos en nuestra saliva, y lo que va a hacer es que va a cortar estas cadenas muy largas de almidones o de azúcares en otros más pequeños, y aquí otros más pequeños, y ya cuando son muy pequeños, entonces atraviesan las células intestinales, que se llaman enterocitos, y se van a la sangre. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Ustedes sabían que todo esto pasaba en nuestro cuerpo cuando comemos? ¿No? No. Bueno, pues ahora ya sabemos un poquito más, ¿sale? Aquí también tenemos los almidones o los azúcares, que son cadenas largas, y cuando empezamos a digerirla, se van a partir, o digamos, se van a separar en partículas mucho más pequeñas, y aquí se llama polisacárido, y ya cuando están digeridas se llaman monosacárido, y bueno, vemos partículas mucho más pequeñas. En la grasa, también la grasa puede ser una molécula muy grande, muy compleja, y cuando la digerimos, aquí no se llama amilasa, se llama lipasa, que está relacionada con lípidos, y asa porque rompe lípidos. Aquí, asa quiere decir que es una enzima que rompe. Amil por almidón, y asa, amilasa, es una enzima que rompe almidón. Lipasa es una enzima que rompe lípidos. Y así tenemos a la glicerina y los ácidos grasos, que son las moléculas que van a conformar a las grasas. Y por ejemplo, las proteínas, una proteína que puede ser muy grande, y en este caso la enzima se llama proteasa, porque es una enzima asa que rompe proteínas, y observamos cómo va a romper a esta proteína en pedacitos más pequeños que se llaman aminoácidos. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? No. ¿No? Entonces, bueno, pues ya vimos que los nutrientes son carbohidratos, grasas y proteínas, y se van a encontrar en los alimentos, solo que a veces algunos alimentos tienen, por ejemplo, muchos azúcares, muchos carbohidratos o muchas grasas, y contienen tantos, pero que no son nutritivos para nosotros. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? ¿Seguras? Sí. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos cuánto tiempo se termina o cuánto tiempo necesitamos para digerir algún alimento. Por ejemplo, esto debe ser como de qué le ven forma. Carne. Carne, pero ¿qué tipo de carne? Como bistec, no. No, yo creo que no es bistec. No sé. ¿Cuál? Es Es salmón. salmón. Es parecido, sí, al pescado. Casi siempre que comemos pescado, en poco tiempo nos da hambre, y esto es porque se digiere muy rápidamente, más o menos 40 minutos. Por ejemplo, las ensaladas, las frutas, pues como en una hora la podemos digerir. Es por eso que si comemos solo ensaladas, en poquito tiempo ya tenemos mucha hambre. En el caso del pollo, generalmente podemos hablar de unas 2 horas para que se digiera. Y en el caso de la carne, aquí sí ya hablamos de carne de res,
principalmente, o a veces de cerdo, pueden pasar hasta 4 o 5 horas para que se digiera. Por eso no sé si ustedes han notado que cuando comen carne, a veces no les da hambre tan rápidamente. Y esto es, bueno, porque puede tener una mayor cantidad de proteínas y también de grasa que van a ser digeridos de manera más lenta que los carbohidratos. Entonces aquí no se trata de que vamos a comer nada más pescado o que nada más vegetales o solamente pollo o carne para que no nos dé hambre tan rápidamente, sino que hay que tratar de que nuestra alimentación esté equilibrada, balanceada para satisfacer nuestras necesidades, para que estemos consumiendo los nutrientes que necesitamos. Porque bueno, pues si consumimos, por ejemplo, mucha chatarra, pues podemos tener estos casos en donde hay obesidad. Primero hay un sobrepeso, después hay una obesidad y bueno, ya sabemos que pueden ser predisponentes o pueden ocasionar que se desarrolle diabetes. Y bueno, con la diabetes vienen muchas más complicaciones o pasa lo contrario, que bueno, pues de repente dejan de comer, a veces pues precisamente se pone muy de moda que hagan estas dietas y que voy a hacer la dieta de la luna y que voy a hacer la dieta de que nada más tomo agua. Hacer una dieta sin que estemos vigilados por un médico especialista, por un nutriólogo, puede llevarnos a tener problemas muy, muy graves. Por ejemplo, este caso extremo es de anorexia y es cuando dejan de consumir alimentos. Entonces, bueno, pues no hay estos nutrientes, las células dejan de reproducirse, estas personas pueden enfermar también, al igual que las personas que tienen obesidad y diabetes, pueden enfermar más fácilmente porque tampoco tienen células del sistema inmune o estas células de defensa que las protejan. Entonces, pues ninguno de estos casos es adecuado. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? No. Bueno, pues, ¿qué les parece? Ya esto también en algún momento lo habíamos visto, pero ahora van a clasificar, van a poner todos los alimentos que consumieron ayer y hoy y los van a clasificar en carbohidratos, grasas y proteínas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí no hay dudas? No. ¿No? Bueno, ahora, pues resulta que también me preguntaron sobre un tema interesante que es dormir. ¿Alguno de ustedes les gusta dormir? Sí. ¿Sí? ¿Por qué les gusta dormir? Porque cuando duermes nadie te molesta. Porque cuando duermes nadie te molesta. ¿Por qué más? Bueno, a veces sí podemos estar así con personas medias molestas o que a veces estamos dormidos y ponen su música a todo volumen o que se ponen a hacer el quehacer y también nos andan moviendo de un lado a otro. Pero bueno, consideremos que vamos a dormir tranquilamente. ¿Por qué les gusta dormir? ¿Ustedes creen que es necesario dormir? Yo digo que sí. Tú dices que sí. Por acá, Sarita, Noelio, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve? ¿Para descansar? ¿Para qué más?
resulta que pues sí, nos sirve para descansar, pero también para que nuestro cuerpo se regenere. No sé si a ustedes les ha pasado, pero que si no duermen, realmente a veces se sienten muy, muy mal o sienten que su cerebro ya necesita hacer o tener un descanso. El sueño es necesario para todos los seres vivos. Es un proceso para que nuestras células se regeneren, para que nuestro cerebro retome todas, bueno, como un descanso y que además se restablezcan nuevas conexiones en el cerebro. ¿Qué pasa cuando ustedes duermen? Soñamos. Soñamos. ¿Qué más? A ver, descríbanme qué es lo que hacen cuando se van a dormir. Casi no sientes nada porque estás dormido, pero ¿qué más? Cuando están dormidos, ¿comen? No. ¿Corren? Yo no. ¿Juegan? No. ¿Bailan? No. No, ¿verdad? Bueno, cuando sueñas tal vez sí, pero cuando dormimos, pues generalmente nos acostamos y también nuestra respiración se vuelve más lenta, dejamos de realizar todas las funciones que normalmente hacemos cuando estamos despiertos. Entonces podemos decir que nuestra actividad baja mucho. Y bueno, han visto que cuando alguien está dormido o dormida, se les empiezan a mover los ojos. Yo sí. ¿Sí? ¿Y cómo se mueven? A ver, ustedes descríbanme. No te escucho, Viri. Ah, perdón. Tenía mi micrófono apagado. Que a veces cuando se quedan dormidos, se quedan así con los ojos abiertos o medio cerrados. ¿Y qué es lo que sucede? Tus ojos es como si ellos ya no vieran, pero solo... Es que no sé explicarme. Aunque tengan sus ojos abiertos cuando estén dormidos, ellos ya no ven. Digamos, los pueden tener como abiertos, como cerrados. Ya no ven, pero sus ojos se están moviendo muy rápidamente, ¿no? A veces no, no siempre. Pero de tarea ustedes van a tener que van a observar a alguien que está dormido, pero lo tienen que observar como unas 2 horas más o menos. ¿Sale? Entonces, bueno, les voy a mostrar. Este es un artículo. Ay, no les puedo mostrar, no sé qué es lo que pasa ahora. Ah, ya. Este es un artículo. Ustedes me dicen si lo ven. ¿Ya lo ven, verdad? Sí. Entonces, bueno, pues aquí este artículo que es se llama Las fases del sueño en el REM y REM y lo publicaron en 2019 en el Elsevier. Entonces, bueno, pues aquí lo que nos dice así, a grandes rasgos, es que en el sueño, pues tenemos varias fases, la 1, la 2, la 3, la 4,
y decimos, ay, pero ¿qué es esto de estas fases? Bueno, pues digamos que de manera así general, esto de NRM son siglas que están en inglés, que quiere decir que no hay movimientos rápidos de los ojos, es Rapid Eye Movement. Entonces, en español es MOR, N-MOR, no movimientos oculares rápidos. Y aquí observamos que hay 4 fases. La fase 1 dura pocos minutos. Es cuando, digamos, apenas nos estamos empezando a dormir y aunque nuestra actividad física y fisiológica disminuye, pues digamos que todavía están un poco activos. Entonces es ahí cuando fácilmente nos despertamos si alguien llega a hablarnos o escuchamos un ruidito. Entonces es cuando nosotros creemos que estamos como soñando despiertos. Esa es la fase 1. En la fase 2, que ya dura entre 10 y 20 minutos después de que nos acostamos o nos recostamos, vamos a tener un sueño un poco más profundo. Nos vamos a empezar a relajar todavía un poco más. Aunque aquí, bueno, pues todavía nos podemos despertar fácilmente. En la fase 3, que dura entre unos 15 a 30 minutos, bueno, pues aquí ya estamos empezando a tener un sueño más profundo. Nuestros músculos ya están bien relajados. Es como, por ejemplo, que ya queremos despertar, levantar a alguien que ya está dormido y pues ya no podemos, se nos hace más difícil porque pues definitivamente ya sus músculos están muy relajados y ya no nos va a ayudar tan fácilmente a que se levanten. Entonces, bueno, pues digamos que ahí la persona ya está muy relajada. O, por ejemplo, cuando ya estamos bien dormidos y que nos quedamos dormidos en el camión o en el sillón y que nuestros papás quieren levantarnos, pues ya se les hace más pesados porque pues nosotros ya estamos bien relajados. ¿Mande? También he visto que cuando estamos así, nos acabamos de despertar, Ajá. todo intenten que cerrar el puño, así como ahorita que me desperté, pero cuando despiertas es como que no tienes tanta fuerza y no puedes cerrarla tanto. Es que todavía estás como un poco dormido, despierto, y tus músculos todavía no reaccionan tan rápidamente. Nos quedamos en la fase 3, ¿verdad? Después tenemos otra fase 4, que esta ya es aproximadamente 30 minutos después de que ya nos acostamos. Aquí ya tenemos un sueño profundo y generalmente, bueno, cuando dormimos en la noche es la que va a estar durante nuestro periodo más de sueño más profundo. Es en la que nos vamos a, digamos, a pasar la mayor parte de la noche. Como aquí dice Sarita, que tu hermanito se duerme con los ojos abiertos o medio abiertos. Y es ahí cuando ya su cuerpo está totalmente relajado, tan relajado, que a veces, bueno, pues ya no puede ni cerrar bien los ojos, a veces ni cerrar bien la boca, porque yo creo que a todos nos ha pasado que nos dormimos con la boca abierta, ¿verdad? O que de repente tenemos un ojo abierto y uno cerrado. Y bueno, después de esta fase 4, tenemos una fase que se llama fase REM. Aquí, o en español es fase MOR. Aquí en esta fase del sueño ya tenemos aproximadamente 90 minutos después de que nos acostamos y bueno, pues en este, o luego mueven su boca, muy bien, y en este periodo, pues generalmente sí ya hay un movimiento de los ojos. Los ojos se mueven bastante, es como si estuvieran, por ejemplo, no sé si se han subido a los juegos de las tazas en la feria. Algo parecido se ve. Y bueno, pues se cree que es en este
periodo en el que hay sueños más profundos, hay sueños más vívidos, como no sé si de repente han estado soñando y sueñan tanto que parece que en realidad están viviendo lo que está pasando en el sueño. ¿Sí les ha pasado? Sí. Sí. ¿Sí? Y bueno, pues es en este tiempo cuando estamos observando que a alguien se le mueven los ojos cuando está dormido, pues es porque está soñando. Así que lo más conveniente es pues dejar que sueñen y no despertarlo justo en ese momento. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre los sueños? Bueno, más bien Yo sobre no. el sueño. Claro que de ahí a que sepamos qué significa el sueño, pues realmente desconozco lo que cada sueño significa. Pero, bueno, pues se cree que lo que soñamos está relacionado con lo que vivimos o lo que deseamos o lo que necesitamos, o que a veces nos quedamos pensando mucho en algo y ya después lo estamos soñando. Y bueno, pues hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No. ¿No? Bueno, pues entonces la tarea es que observen a alguien que esté dormido y que puedan llegar a observar cómo se mueven sus ojos. Claro que si van a observar, deben de ser muy cuidadosos para no alterar el sueño de esa persona. ¿Sale? ¿Qué lo puedo hacer con mi hermano? Lo puedes hacer con tu hermano, pero sin molestarlo. Es difícil que lo hagamos con nosotros mismos porque generalmente pues nos vamos a quedar dormidos y no vamos a detectar en qué momento se nos mueven los ojos, ¿verdad? No podemos ser nuestro propio sujeto de estudio. Entonces, bueno, pues si no tenemos más dudas de esta parte, entonces, por hoy dejaríamos hasta aquí y bueno, pues se quedaría que ustedes hagan su tarea y me la envíen.